Algunas historias no se apagan con el paso del tiempo. Vienen de un pasado lejano, pero laten con fuerza hoy. Son relatos de personas reales con dudas, miedos y una fe capaz de mover lo imposible. Cada historia bíblica es una ventana a otro tiempo y un reflejo del nuestro. Nos muestran errores que aún cometemos, decisiones que todavía transforman y verdades que siguen desafiando lo que creemos. En la brújula bíblica abrimos esas páginas antiguas para darles voz en el presente. Descubrimos el pulso humano detrás de cada profeta, rey o mujer valiente, y cómo sus pasos pueden guiar los nuestros. Quizá lo que escuches aquí confirme lo que siempre has creído. O tal vez despierte preguntas nuevas que te lleven a buscar más. Sea cual sea tu punto de partida, este viaje es para ti. Acompáñanos, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque cada relato que contamos puede acercarte a la verdad o mostrarte un camino que no habías visto antes. Este es el lugar donde la fe y la historia se encuentran, donde el pasado ilumina el presente. Bienvenido, bienvenida a la brújula bíblica. El corazón en el madero. La transformación de Juan, de hijo del trueno a apóstol del amor. En las costas azotadas por el viento del mar de Galilea, la vida de Juan y su hermano Jacobo estaba marcada por el ritmo de las olas y la fuerza de la pesca. Hijos de Zebedeo, habían heredado de su padre no solo un negocio de barcos y redes, sino también un carácter impetuoso y ferviente. Eran hombres de acción, directos en sus palabras y contundentes en sus decisiones. El mundo que conocían era uno de competencia, de esfuerzo físico y de jerarquías sociales. Por ello, cuando Jesús los llamó a seguirle, no lo hicieron con la calma del contemplativo, sino con el entusiasmo del guerrero. Vieron en el Maestro a un líder carismático, capaz de reunir multitudes y de realizar milagros, y su visión se centró en la inminente llegada de un reino político que los libraría de la opresión romana. Su pasión, aunque genuina, estaba teñida por una ambición de poder terrenal que en ocasiones nublaba su entendimiento. La primera manifestación clara de este carácter impetuoso, que les valdría el famoso apodo de hijos del trueno, se hizo evidente cuando su madre, Salomé, se acercó a Jesús con una petición audaz. Con una mezcla de ambición maternal y el deseo sincero de honrar a sus hijos, le pidió a Jesús: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino». Esta petición, que Juan y Jacobo habían apoyado, provocó la indignación de los otros 10 discípulos. Su ambición no solo revelaba un deseo de estatus, sino una falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza del reino que Jesús estaba estableciendo. El reino de los cielos no se basa en tronos de poder, sino en la humildad del servicio, algo que en ese momento el hijo del trueno no estaba preparado para entender. La respuesta de Jesús a esta petición fue una lección crucial que con el tiempo Juan recordaría. Les dijo: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo». Jesús les explicó que el poder en su reino no se ejercía como los gobernantes del mundo, que se enseñorean de los demás. En el reino de Dios, la grandeza se medía por la humildad y el liderazgo por el servicio. Les presentó el camino del Calvario, el camino del sufrimiento y la entrega. Juan y Jacobo, con su ambición terrenal, aún no podían asimilar que el lugar de mayor honor en el reino no estaba en un trono, sino en una cruz, un lugar donde el Hijo del Hombre, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El apodo que Jesús les dio, Boanerges, que significa hijos del trueno, no fue un cumplido, sino una descripción precisa de su temperamento. Este rasgo se manifestó de manera dramática en su viaje a Jerusalén. Cuando pasaron por una aldea samaritana y sus habitantes se negaron a recibir a Jesús, la reacción de Juan y Jacobo
fue de una ira explosiva. No buscaron un diálogo o un entendimiento, sino una venganza inmediata. Se acercaron a Jesús y le dijeron con vehemencia: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?». El deseo de castigo era tan grande que estaban dispuestos a invocar un milagro destructivo. Jesús, en lugar de concederles el deseo, los reprendió suavemente, recordándoles que su misión no era destruir vidas, sino salvarlas. En otra ocasión, el celo de Juan se manifestó de una manera más sutil, pero igualmente reveladora. Al ver a un hombre que no era parte de su círculo de discípulos, expulsando demonios en el nombre de Jesús, Juan se indignó. Su mente tribal y exclusivista lo llevó a prohibírselo. «Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue», le dijo a Jesús. La respuesta del maestro fue, una vez más, un correctivo suave y una lección de humildad. «No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». La lección era clara. El reino de Dios no está limitado por las fronteras humanas o los prejuicios personales, y la gracia de Dios no es propiedad exclusiva de un grupo selecto de seguidores. A pesar de este temperamento, Juan, junto a Pedro y Jacobo, formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. Eran los únicos testigos de eventos trascendentales como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración en el monte. En la transfiguración, presenciaron a Jesús resplandecer en una gloria celestial, hablando con Moisés y Elías. Este momento de revelación no solo afianzó su fe en la divinidad de Jesús, sino que también sembró en sus corazones una semilla de asombro y adoración. El fuego de su corazón, que antes buscaba poder terrenal, comenzaba a transformarse en un fuego de adoración por el Hijo de Dios. Sin embargo, su entendimiento aún era limitado. La cercanía a Jesús, aunque no domesticó de inmediato el trueno en su carácter, le brindó a Juan una oportunidad única de observación. Pudo ver a su maestro en los momentos más íntimos y personales, de ver su amor, su compasión y su vulnerabilidad. La vida de Juan en estos primeros años es un claro ejemplo de cómo la pasión y la devoción pueden coexistir con la inmadurez y la ambición. Jesús no rechazó la pasión de Juan, sino que la canalizó, la purificó y la transformó. Le enseñó que la verdadera grandeza no reside en el trono, sino en el servicio humilde. El trueno de su corazón, aunque aún resonaba, estaba siendo lentamente silenciado por la gracia, la paciencia y el amor del Maestro. El contraste entre la ambición de Juan y la humildad de Jesús era una lección constante. Jesús, que era el Hijo de Dios, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, un acto de servicio que desafió todas las expectativas. Juan, el que buscaba un lugar de honor, presenció a su Maestro en un acto de servicio que lo humilló. Jesús les dijo: «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo». El llamado de Jesús no era a gobernar, sino a servir, no a dominar, sino a amar. El corazón de Juan, un corazón lleno del trueno de la ambición, estaba siendo lentamente purificado por un amor humilde, servicial y vulnerable. La vida de Juan, en esta primera etapa, fue un viaje de descubrimiento. Descubrió que su pasión, su celo y su ambición, aunque imperfectos, eran la materia prima con la que Dios trabajaría. La intensidad de su carácter, que a menudo lo ponía en aprietos, era la misma intensidad que, una vez purificada por el amor de Jesús, lo convertiría en un faro de la fe. El Hijo del Trueno no era una descripción final de su destino, sino el punto de partida de una transformación profunda y poderosa. Su historia no es la de un hombre que era perfecto desde el principio, sino la de un hombre que a través de su cercanía a Jesús se convertiría en un apóstol del amor, una transformación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Al final de esta etapa inicial de su discipulado,
Juan había recibido lecciones profundas. Comprendió, aunque de forma incipiente, que el reino de Dios no se conquista con espadas, sino con amor. No se gana con poder, sino con servicio. El mar de Galilea, que había sido testigo de su ambición, ahora era testigo de su crecimiento. El llamado de Jesús no solo lo había sacado de su barco, sino que lo estaba sacando de su egoísmo y de su temperamento volátil. Juan, el hijo del trueno, estaba en el camino de convertirse en un apóstol que predicaría el amor, un amor que superaría el miedo, un amor que se manifestaría en el perdón, la gracia y la vida eterna. La dinámica entre los 12 discípulos de Jesús era tan diversa como sus orígenes, y entre ellos, el contraste entre Pedro y Juan era especialmente notable. Mientras Pedro, impulsivo y a menudo ruidoso, se lanzaba de lleno a la acción, Juan era un hombre de profunda reflexión, un observador silencioso que absorbía cada palabra y cada gesto de su maestro. Esta diferencia no era una debilidad, sino una fortaleza. Su naturaleza introspectiva y su espíritu receptivo lo llevaron a una cercanía con Jesús que iba más allá de la mera amistad. En la cultura judía de la época, la intimidad con el Maestro no se expresaba solo en palabras, sino en la proximidad física. Juan, con su corazón abierto y su espíritu receptivo, encontró un lugar de descanso en la presencia de Jesús, una intimidad que no era una búsqueda de poder, sino una búsqueda de amor. El momento culminante de esta intimidad se manifestó de forma inolvidable durante la última cena. Sentado junto a Jesús, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de su maestro. La imagen es poderosa y simbólica. En la tradición judía, reclinar la cabeza sobre el pecho de alguien en la mesa era un acto de profunda familiaridad, confianza y amistad. Juan, el hijo del trueno, el ambicioso, el celoso, ahora era el apóstol que descansaba en el pecho de Jesús. Esta no era solo una posición física, sino una posición espiritual, un lugar de privilegio y de confianza. Desde allí, Juan pudo escuchar el latido del corazón de Jesús, el corazón de un amor que estaba a punto de ser sacrificado por el mundo. El latido que Juan escuchó en el pecho de Jesús no era un latido de poder, sino un latido de amor. Fue en esa cena que Jesús les lavó los pies, un acto de humildad que desafió todas las expectativas. Fue allí donde les habló del verdadero significado del servicio y del amor. Juan, el que había buscado un lugar de honor, ahora se encontraba en un lugar de humildad, un lugar donde el poder se medía por la vulnerabilidad. Su cercanía a Jesús le permitió ver la verdadera naturaleza del reino, un reino que no se conquista con espadas, sino con amor, un reino que no se gana con poder, sino con servicio. La lección que Juan aprendió en el pecho de Jesús lo transformaría de un hijo del trueno en un apóstol que predicaría la esencia del amor. Fue en esta cena que la intimidad de Juan se manifestó de nuevo. Cuando Jesús anunció que uno de ellos lo iba a traicionar, el temor se apoderó de todos los discípulos. La confusión y el pánico los consumieron. Pedro, con su carácter impulsivo y acostumbrado a la acción, le hizo una seña a Juan, el que estaba más cerca, para que le preguntara a Jesús quién era el traidor. Esta escena es un reflejo de la posición única de Juan. Aunque Pedro era un líder vocal y de gran influencia, reconoció que Juan era el que tenía la cercanía y la confianza suficientes para hacer una pregunta tan delicada y personal. Juan, con la confianza que da la intimidad, se inclinó de nuevo sobre el pecho de Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». La respuesta de Jesús, un secreto compartido en privado sobre la persona que mojaría el pan junto a él, selló su relación. Esta intimidad no era un privilegio para jactarse, sino una responsabilidad y un testimonio de la profunda conexión que existía entre ellos. Juan, el que había sido el más cercano a Jesús, se convirtió en el guardián de sus secretos más dolorosos, el que presenciaría los momentos más íntimos y trágicos de su vida.
Su cercanía a Jesús no era solo una bendición, sino una carga, una responsabilidad que lo acompañaría por el resto de su vida. La experiencia de Juan en el pecho de Jesús no fue un momento de gloria personal, sino un momento de profunda humildad. Él no buscaba el poder, sino la intimidad. No buscaba el estatus, sino el amor. Su temperamento, que en un principio lo había llevado a la ambición y al celo, ahora se convertía en una sed de amor, una sed de conocer a Jesús en lo más profundo de su ser. El Hijo del Trueno se estaba convirtiendo en el apóstol del amor, una transformación que no fue un acto de un solo momento, sino un proceso de toda una vida. La cercanía a Jesús purificó su corazón, transformó su temperamento y lo preparó para ser un testigo del amor de Dios en el mundo. El latido del corazón de Jesús que escuchó, lleno de amor y perdón, fue la fuente de su predicación. Fue a través de esta relación íntima que Juan pudo entender el verdadero significado del reino de Dios. No era un reino de poder, sino un reino de servicio. No era un reino de estatus, sino un reino de humildad. El amor de Jesús no era un amor que buscaba la venganza o el castigo, sino un amor que se sacrificaba por los demás. Juan, el que había querido invocar fuego sobre los samaritanos, ahora se convertía en el apóstol que predicaría el amor. Un amor que no conoce fronteras, un amor que perdona, un amor que sana. La vida de Juan es un testimonio de que el amor de Jesús es capaz de transformar los corazones más duros, los temperamentos más volátiles y los caracteres más ambiciosos. El Evangelio que escribiría años más tarde estaría saturado de este profundo entendimiento. Él es el único autor que repite la frase «el discípulo a quien Jesús amaba», no como un título de orgullo, sino como un recordatorio constante de la gracia inmerecida que recibió. Su legado es la teología del amor, una doctrina que nos enseña que Dios es amor y que el amor debe ser el centro de nuestra fe y de nuestra vida. La intimidad con Jesús no fue un privilegio exclusivo de Juan, sino un llamado para todos sus seguidores. El lugar en el pecho de Jesús no es un lugar geográfico, sino un estado espiritual, un lugar de confianza, de amor y de intimidad. El apóstol del amor nos invita a todos a descansar en el pecho de Jesús, a escuchar el latido de su corazón, a sentir el poder de su amor, un amor que es capaz de transformar el trueno de nuestro corazón en el susurro de la gracia. La historia de Juan es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el amor, y que el verdadero honor no está en el estatus, sino en la intimidad con Jesús. El Hijo del Trueno se había convertido en un apóstol de amor, una transformación que cambiaría para siempre el curso de la historia. La noche de la traición, el momento en que el corazón de Jesús latía con amor en medio de la inminente agonía, fue el momento en que el corazón de Juan comenzó a ser moldeado para reflejar ese mismo amor. El fuego de su pasión no se extinguió, sino que se purificó, convirtiéndose en el calor de un amor profundo y duradero. El pescador se había convertido en un apóstol cuya vida y ministerio serían un faro de la verdad, la gracia y el amor. La atmósfera de intimidad y enseñanza que había llenado el aposento alto se disipó con la oscuridad de la noche. Tras la última cena, Jesús se dirigió al jardín de Getsemaní, un huerto de olivos en la ladera del Monte de los Olivos. Este no era un lugar para un encuentro con las multitudes, sino un refugio para la oración en un momento de profunda angustia. Jesús se apartó de la mayoría de sus discípulos, llevando consigo solo a su círculo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres, que habían sido testigos de su gloria en la transfiguración, ahora serían los únicos testigos de su agonía. El Hijo de Dios, el que había caminado sobre las aguas y sanado a los enfermos, se encontraba en un estado de profunda vulnerabilidad, y el Hijo del Trueno estaba a punto de ser testigo de una batalla espiritual que superaba toda comprensión humana. Al llegar al lugar, Jesús se separó incluso de los tres
y en un acto de profunda humildad y sinceridad, les reveló el dolor que lo consumía. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo». Las palabras de Jesús no eran un simple desahogo, sino una súplica, una petición de compañía y apoyo en su hora más oscura. El sudor que corría por su rostro no era un sudor de esfuerzo físico, sino un sudor de angustia espiritual, una angustia tan intensa que se convertía en gotas de sangre. Jesús, en su humanidad, estaba enfrentando el peso de los pecados del mundo, la angustia de la inminente separación del Padre. Y mientras el Hijo de Dios luchaba en la oscuridad del jardín, sus 3 amigos, los que habían prometido lealtad, cayeron dormidos. El fracaso de los discípulos en este momento crucial fue un acto de profunda humillación. A pesar de la directa y urgente petición de su maestro, el cansancio y la debilidad de la carne se impusieron. Juan, el que había reclinado su cabeza en el pecho de Jesús, ahora no podía mantener sus ojos abiertos. La distancia entre la intimidad que había experimentado en la cena y el sueño en el jardín era un abismo de fragilidad humana. El espíritu de los discípulos, que había prometido lealtad eterna, estaba dispuesto a luchar, a morir con Jesús si era necesario, pero la carne, su humanidad, su cansancio, era débil. La escena del jardín es un recordatorio de que la fe no es solo una declaración de intenciones, sino una lucha constante, una lucha entre el espíritu y la carne que solo se puede ganar a través de la oración. Jesús regresó y encontró a sus 3 amigos dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Las palabras de Jesús no eran un reproche airado, sino una lección de profunda verdad. Su corazón, aunque sumido en la tristeza, les recordó: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La escena es un reflejo de la fragilidad humana. Los discípulos que habían visto a Jesús sanar a los enfermos y caminar sobre las aguas, no pudieron mantenerse despiertos para su amigo en el momento de su mayor necesidad. La fe que habían demostrado en otros momentos, ahora era tan frágil como la carne que los abrumaba. Mientras los discípulos dormían, Jesús regresó a su agonizante oración. «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Su oración, llena de obediencia, fue el acto de sumisión más grande de la historia. Juan, el hijo del trueno, que había querido un lugar de honor, no pudo presenciar la verdadera grandeza de su maestro en el jardín. El sueño de los discípulos no era solo un acto de cansancio, sino un símbolo de su incapacidad para comprender la magnitud del sacrificio que se avecinaba. Ellos pensaban en un reino terrenal, en un reino de poder y de gloria. No entendían que el camino a la gloria pasaba por la agonía del jardín, por la humillación de la cruz. El sueño de los discípulos en el jardín es un símbolo de nuestra propia debilidad. A menudo, en los momentos de mayor necesidad, en los momentos de mayor angustia, nuestra fe se debilita. El jardín nos recuerda que la fe no es un sentimiento, sino una acción. No es una promesa, sino una lucha que solo se puede ganar en la oración. La historia de Juan en el jardín es un espejo para cada uno de nosotros, una invitación a velar y orar, a luchar con nuestra debilidad, a confiar en el poder de Dios en medio de nuestra impotencia. La transformación de Juan, de hijo del trueno a apóstol del amor, no fue un camino fácil, sino un camino de lucha, de dolor, de obediencia. Jesús regresó por 2ª y 3ª vez, y en cada ocasión los encontró durmiendo. La oportunidad de participar en su sufrimiento, de compartir su carga a través de la oración, había sido perdida. El jardín se convirtió en un lugar de profunda tristeza, tanto por la agonía de Jesús como por la incapacidad de sus amigos. Su sueño era un testimonio de su falta de preparación para el camino de la cruz. No pudieron acompañar a su maestro en su batalla espiritual más solitaria.
Juan, que había estado más cerca de Jesús, ahora no podía mantenerse despierto, y este fracaso sería un recordatorio amargo de su debilidad humana, una lección que la cruz grabaría en su corazón. El sueño de los discípulos no duró para siempre. El ruido de una turba con espadas y antorchas los despertó de su letargo. La calma de la noche se rompió con el sonido de las armas y el grito de los soldados. El sueño del jardín, que había sido un preludio de la angustia, se convirtió en una realidad de dolor. La fe de los discípulos, que en un principio era una fe en el poder de Jesús, ahora se enfrentaba a una realidad de impotencia. La escena del jardín fue el punto de inflexión en su fe. El sueño de la debilidad había terminado, y la realidad del miedo los obligaría a tomar decisiones que los llevarían por un camino de fe o de cobardía. La noche del jardín, la noche de la angustia y el sueño, fue el preludio de una fe que se forjaría en la cruz. El fracaso de Juan en el jardín, su incapacidad para mantenerse despierto, fue el catalizador de una fe que se fortalecería en el Calvario. El hijo del trueno que había fallado en el jardín se convertiría en el que estaría al pie de la cruz, el que recibiría el legado de Jesús, el que se convertiría en el apóstol del amor. El sueño en el jardín fue el recordatorio de la debilidad humana. La cruz el recordatorio del poder de Dios, un poder que es capaz de transformar el sueño de la debilidad en la vigilia del amor. La historia de Juan, el que durmió en el jardín, es la historia de un hombre que, a través de su fracaso, encontró la verdadera fuente de su fortaleza. La lección del jardín fue una lección de humildad para Juan. Comprendió que su fe no dependía de su propia fuerza o voluntad, sino de la gracia de Dios. El hombre que había querido invocar fuego sobre los samaritanos, ahora era un hombre que no podía mantenerse despierto para su amigo en su momento de mayor necesidad. La agonía de Jesús y el sueño de los discípulos fueron dos realidades paralelas que se encontraron en el jardín, dos realidades que se unirían en la cruz. El sueño de los discípulos había terminado, y la realidad del miedo los obligaría a tomar decisiones que los llevarían por un camino de fe o de cobardía. La noche del jardín fue el preludio de una fe que se forjaría en la cruz, una fe que se manifestaría en la obediencia, una fe que se convertiría en la voz del amor. La noche de la traición y el arresto de Jesús fue un momento de caos y pánico descontrolado. La calma del huerto de Getsemaní, que había sido un lugar de profunda oración, se rompió por el ruido de una turba que venía con espadas y palos, guiada por el beso traidor de Judas. Los discípulos, que apenas habían despertado de su letargo, se encontraron de repente en el centro de una violenta tormenta. La fe que habían demostrado en otros momentos, que se había manifestado al caminar sobre las aguas o al expulsar demonios, ahora se enfrentaba a una realidad de impotencia. El miedo, un miedo profundo y visceral, se apoderó de sus corazones. La lealtad que habían prometido en la cena se desvaneció frente al instinto de autopreservación, y la inminencia de la muerte se convirtió en el único pensamiento dominante. El Evangelio de Marcos, con una sinceridad brutal, resume este momento con una frase concisa y dolorosa. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Juan, el discípulo que había reclinado su cabeza sobre el pecho de su maestro, el hijo del trueno, que había prometido seguir a Jesús a donde fuera, también se encontró huyendo por su vida. La fuerza y la vehemencia que había demostrado en el pasado ahora eran tan frágiles como la carne que lo abrumaba. En la confusión de ese momento, la fe se quebró, y el amor se vio temporalmente opacado por la realidad de una amenaza mortal. El vuelo de los discípulos no fue solo un acto de cobardía, sino un recordatorio de que la fe, sin la gracia de Dios, es tan frágil como la humanidad misma. La huida de los discípulos fue un acto de profunda humillación. Después de haber sido testigos de los milagros más asombrosos y de la gloria de Jesús en la transfiguración, se encontraron huyendo del mismo hombre al que habían prometido lealtad eterna.
El miedo, en su cruda y pura forma, superó cualquier promesa hecha. La visión de un reino terrenal, de poder y de gloria, se derrumbó ante la realidad del arresto. El corazón de Juan, que en el jardín no había podido permanecer despierto para su amigo, ahora no podía permanecer firme en su defensa. La fe que habían demostrado en otros momentos, ahora era tan frágil como la carne que los abrumaba. Es importante reconocer que el miedo de los discípulos no era una debilidad injustificada. El poder del Imperio Romano era innegable, y la crucifixión, una muerte lenta y agonizante reservada para los criminales más viles. El instinto de supervivencia los impulsó a huir, pero su huida no fue el final de su fe, sino el comienzo de una nueva. Su miedo fue un recordatorio de que la fe no es una fe ciega, sino una fe que se enfrenta a la realidad, una fe que lucha con el miedo, una fe que se fortalece en la debilidad. La historia del vuelo de los discípulos es un espejo para cada uno de nosotros, una invitación a luchar con nuestros miedos, a confiar en el poder de Dios en medio de nuestra impotencia. Sin embargo, el vuelo de los discípulos no fue el punto final de la historia, sino un preludio a la transformación. La humillación de la cobardía, el dolor de la traición y el arrepentimiento por haber abandonado a su maestro serían el catalizador de una fe que se forjaría en el crisol de la cruz. El hijo del trueno que había huido del jardín se convertiría en el que estaría al pie de la cruz, el que recibiría el legado de Jesús. El miedo, que los había hecho huir, sería superado por un amor que los traería de vuelta. El vuelo del miedo no fue un acto de un solo momento, sino un proceso de toda una vida. La fe de Juan, que en un principio era una fe en el poder, se convertiría en una fe en la cruz, en el amor y en el sacrificio. El dolor de la traición de Judas y el vuelo de los discípulos fue un punto de inflexión en la historia de la fe. Los discípulos, que habían prometido lealtad eterna, se encontraron huyendo por su vida, dejando a su amigo solo en su hora más oscura. El profundo sentimiento de haber abandonado a Jesús pesaría sobre ellos en los días siguientes. La fe que habían demostrado ahora era tan frágil como el miedo que los abrumaba. Juan, el que había estado más cerca de Jesús, se encontraba ahora en el centro de la tormenta, un lugar donde su fe sería puesta a prueba. El vuelo del miedo no fue un acto de un solo momento, sino el comienzo de un camino de redención, un camino de dolor, un camino de obediencia. El miedo, aunque fue una emoción poderosa que los obligó a huir, no pudo sofocar el amor que Juan sentía por Jesús. El miedo no es un pecado, sino una emoción humana. El pecado es ceder al miedo, dejar que el miedo se convierta en el motor de nuestras acciones. Los discípulos, en su miedo, huyeron de Jesús. Pero su huida no fue el final de su fe, sino el comienzo de una nueva. El amor que sentían por su maestro era más fuerte que su miedo. La historia de Juan en el vuelo es un recordatorio de que el amor es más fuerte que el miedo, la fe es más fuerte que la desesperación, y la esperanza es más fuerte que el dolor. La historia del vuelo de los discípulos es un recordatorio de que el camino de la fe no es un camino de perfección, sino un camino de gracia. A menudo, en los momentos de mayor necesidad, en los momentos de mayor angustia, nuestra fe se debilita. La historia del vuelo nos recuerda que la fe no es un sentimiento sino una acción, no es una promesa, sino una lucha que solo se puede ganar en la oración. La historia de Juan, el que huyó del jardín, es la historia de un hombre que a través de su fracaso encontró la verdadera fuente de su fortaleza en la gracia y el perdón incondicional de su maestro. El vuelo del miedo fue un momento de profunda introspección para Juan. El hijo del trueno se encontró con la dura realidad de su propia debilidad. El hombre que había querido invocar fuego sobre los samaritanos, ahora era un hombre que no podía mantenerse en pie para defender a su amigo. Esta experiencia lo llevaría a una comprensión más profunda de la humildad y la necesidad de la gracia divina.
El miedo, aunque fue una emoción poderosa que lo obligó a huir, no pudo sofocar el amor que Juan sentía por Jesús. Ese amor, aunque momentáneamente eclipsado, sería el faro que lo guiaría de regreso. El amor de Jesús fue el faro que lo guió de vuelta, el faro que lo llevaría de regreso a la cruz, el faro que lo transformaría en el apóstol que predicaría el amor. El vuelo del miedo no fue un final, sino el comienzo de una fe que se forjaría en la cruz, una fe que se manifestaría en la obediencia, una fe que se convertiría en la voz del amor. El trueno en el corazón de Juan se había convertido en el susurro de la verdad, el susurro de la gracia, el susurro del amor. La historia de su huida es la historia de un hombre que, a pesar de su debilidad, regresó para ser un testigo de la victoria final del amor sobre el miedo y la muerte. Mientras la mayoría de los discípulos se ocultaba, consumidos por el miedo y la confusión, Juan emprendió el viaje más doloroso y significativo de su vida. Él, el hijo del trueno que había huido del jardín, hizo el arduo camino de regreso y se mantuvo firme al pie de la cruz. No estaba solo. Lo acompañaba un pequeño y valiente grupo de mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Esta presencia no fue un acto de valentía espontánea, sino una manifestación del amor que, aunque momentáneamente eclipsado por el miedo, era más poderoso que la muerte misma. La lealtad de Juan se reafirmó en la hora más oscura, en un lugar donde la vergüenza y el dolor eran palpables. Se convirtió en el único discípulo varón en estar presente, un testimonio silencioso pero inquebrantable de su devoción. La escena del Calvario era abrumadora, una mezcla de crueldad y desesperación. Las multitudes vociferaban insultos, los soldados jugaban con los dados por la ropa de Jesús, y los dos ladrones crucificados a su lado sufrían en silencio. Juan, en medio de este caos, se mantuvo de pie junto a María. Pudo ver el rostro de su maestro desfigurado por el sufrimiento, la corona de espinas clavada en su cabeza y los clavos que perforaban sus manos y pies. La agonía de su amigo, el hombre con el que había compartido intimidad en la última cena, era insoportable. En ese momento, la cruz dejó de ser un símbolo de derrota política para Juan y se convirtió en la cruda manifestación del amor sacrificial. Presenciar esta agonía se grabaría en su corazón para siempre. Fue en medio de este tormento que Jesús, en sus últimas palabras, se percató de la presencia de su madre y de Juan. Aunque su cuerpo estaba extenuado y su espíritu cargado con los pecados del mundo, su amor por aquellos a quienes amaba no se había desvanecido. Sus ojos, nublados por el dolor y el cansancio, se posaron sobre ellos. Lo que sucedió a continuación no fue un simple encargo, sino una de las acciones más tiernas y significativas de toda la pasión. Jesús, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, estaba a punto de dar un regalo de amor a su madre y a su discípulo, un acto que sellaría el legado de Juan como el apóstol del amor, el más cercano al corazón de su maestro. Con un esfuerzo supremo, Jesús pronunció las palabras que unieron a dos almas en un nuevo vínculo sagrado. Dirigiéndose a su madre, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego, mirando a Juan, le dijo: «He ahí tu madre». Con estas palabras Jesús no solo le dio a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre, sino que también lo adoptó como su hermano. Juan, que había sido el discípulo amado, ahora se convertía en un hijo, un miembro de la familia de Jesús, un legado que lo ataría a la cruz para siempre. Este acto de adopción, realizado en el momento de su mayor dolor, demostraba que el amor de Jesús es capaz de crear una nueva familia, incluso en medio de la muerte. La aceptación de esta responsabilidad por parte de Juan fue un momento de profunda transformación. El hijo del trueno se convirtió en el hijo de María, un hijo que no solo la cuidaría, sino que también la amaría como su propia madre. La cruz, que era un símbolo de muerte y vergüenza, se convirtió para Juan en un símbolo de vida, una vida de amor,
una vida de familia, una vida de fe. La misión de Juan no era solo predicar el Evangelio, sino vivirlo. Amar a los demás como Jesús lo había amado y cuidar de su madre como Jesús lo había cuidado. La cruz fue el crisol donde el trueno en el corazón de Juan se convirtió en un susurro de amor. Un susurro que resonaría en su Evangelio y en sus cartas. La presencia de Juan al pie de la cruz no fue un acto de heroísmo, sino un acto de obediencia. Su amor por Jesús era tan grande que superó el miedo, el dolor y la humillación. La cruz, que para los demás era el lugar de la agonía, se convirtió para Juan en el lugar de la revelación del amor de Dios por el mundo. Juan, el que había sido el más cercano a Jesús, ahora era el testigo de su muerte, y esa muerte le enseñó que el amor verdadero se manifiesta en el sacrificio. Su presencia al pie de la cruz no era un acto de valentía, sino un acto de fe, una fe que se forjó en la oscuridad de la muerte y que se fortaleció en la promesa de la resurrección. La cruz fue el punto de inflexión en la vida de Juan. La vergüenza de su huida del jardín fue redimida por su presencia en el Calvario. El hijo del trueno, el ambicioso, el celoso, se convirtió en el apóstol del amor, el que estaría al pie de la cruz, el que recibiría el legado de Jesús, el que se convertiría en el guardián de su madre. La cruz fue el crisol donde el trueno en el corazón de Juan se convirtió en un susurro de amor, un susurro que resonaría en su Evangelio y en sus cartas. La historia de Juan al pie de la cruz es un espejo para cada uno de nosotros, una invitación a no huir del dolor, a no huir del sufrimiento, sino a abrazar la cruz, a encontrar en ella la verdadera fuente de nuestra fortaleza. El amor de Jesús, que Juan había experimentado en el pecho, ahora se manifestaba en la cruz. La intimidad que habían compartido en la cena se había convertido en un legado de amor en el Calvario. Juan, el que había sido el discípulo amado, ahora se convertía en el apóstol del amor. Un amor que se entrega, un amor que se sacrifica por los demás. La historia de Juan al pie de la cruz es un recordatorio de que la fe no es un camino de perfección, sino un camino de gracia, un camino de amor. El trueno en su corazón se había convertido en el susurro del amor, un susurro que nos invita a todos a estar al pie de la cruz, a compartir el dolor de nuestro Maestro, a encontrar en él la paz, el perdón y el amor. El legado de este momento sería incalculable para el futuro de la Iglesia. Juan, el que había recibido el encargo de cuidar de María, se convirtió en un pilar de la fe en la comunidad cristiana primitiva. La memoria de María, su dolor y su testimonio de la vida de Jesús, se convirtieron en un tesoro invaluable que Juan guardó en su corazón. Este acto de adopción, de crear una familia fuera de los lazos de sangre, se convirtió en el modelo para la comunidad de creyentes. Una familia unida por el amor de Jesús. La cruz, que para el mundo era un símbolo de derrota, se convirtió para Juan en un símbolo de victoria. Una victoria del amor sobre el miedo. Una victoria de la fe sobre la desesperación. La presencia de Juan al pie de la cruz es un testimonio de la fidelidad de un discípulo. A pesar del miedo que lo había hecho huir, el amor lo trajo de vuelta. La cruz es el final de una historia y el comienzo de otra. El hijo del trueno se había convertido en el apóstol del amor, y el fuego de su pasión se había purificado en el fuego del Calvario. La vida de Juan, el que creyó en el amor en medio de la muerte, es un faro de esperanza para todos aquellos que buscan la transformación. La historia de Juan en la cruz es el testimonio de que el amor de Jesús, aunque parezca derrotado, siempre es victorioso. La mañana del primer día de la semana, la oscuridad del Calvario se había desvanecido, pero la tristeza en los corazones de los discípulos persistía. La pesada losa del dolor y la desesperación se cernía sobre ellos, un dolor que se había anidado en sus almas desde la muerte de su maestro. Juan, que había sido el único discípulo presente al pie de la cruz,
se encontraba en un estado de profunda melancolía y reflexión. De repente, su dolor fue interrumpido por un anuncio sorprendente. María Magdalena, con el rostro pálido y la voz entrecortada, llegó con una noticia que era demasiado increíble para ser cierta. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. El pánico, la confusión y la desesperación se apoderaron de ellos. La tumba vacía, que debería haber sido un lugar de esperanza, se convirtió en un símbolo de un nuevo y más profundo dolor, un dolor que superaba la muerte misma, el dolor de la incertidumbre. Ante el anuncio de María Magdalena, el corazón de Juan, que había estado lleno de melancolía, se llenó de un pánico frío. Pero a diferencia de otros discípulos que se paralizaron por el miedo, la noticia del sepulcro vacío fue un llamado a la acción. Juan y Pedro, siempre una dupla de contrastes, salieron corriendo de la casa, dirigiéndose al huerto donde se encontraba la tumba. El relato bíblico nos dice que Juan, siendo más joven, corrió más rápido que Pedro. Este pequeño detalle no es trivial. Simboliza la velocidad con la que su corazón, que ya se había ablandado con el amor de Jesús, se apresuraba a abrazar la verdad. El hijo del trueno, con su energía impetuosa, se había convertido en un corredor de esperanza. Su corazón, aunque lleno de dolor, corría hacia una verdad que, aunque aún desconocida, lo llenaba de una anticipación profunda. Juan llegó primero al sepulcro. Exhausto, se detuvo en la entrada, asomándose al interior del sepulcro. Su naturaleza introspectiva y cautelosa, un rasgo que se había desarrollado a lo largo de su discipulado, le impidió entrar de inmediato. El silencio del sepulcro, que en otros momentos habría sido un lugar de paz, ahora estaba cargado de misterio. Vio las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero no había cuerpo. El sepulcro no estaba vacío en el sentido de que no había nada. Estaba lleno de una ausencia tan poderosa y palpable que era casi una presencia. La cautela de Juan no era un acto de cobardía, sino un momento de profunda reverencia, una reverencia ante el misterio de un evento que no podía comprender con la mente, sino solo con el corazón. Mientras Juan permanecía en la entrada, Pedro llegó, jadeando y sin aliento, pero con la determinación inquebrantable que lo caracterizaba. A diferencia de Juan, Pedro no dudó en entrar. Su temperamento impulsivo, el mismo que lo había llevado a sacar la espada en el jardín de Getsemaní y a prometer una lealtad que no pudo cumplir, ahora lo empujaba a confrontar la realidad de la tumba vacía. Pedro vio los lienzos de lino tirados y el sudario de la cabeza enrollado en un lugar aparte. La evidencia visual era clara, pero su mente, aún aturdida por la confusión, no podía darle sentido. Pedro vio los hechos, pero la verdad de lo que esos hechos significaban aún no había penetrado en su corazón. Su reacción no era de fe, sino de asombro y desconcierto. Fue en ese momento que Juan, tras la entrada de Pedro, se decidió a entrar también. Lo que vio fue más que una simple tumba vacía. Juan vio los lienzos de lino cuidadosamente dispuestos, no como si el cuerpo hubiera sido robado apresuradamente, sino como si se hubiera levantado de ellos. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba enrollado y colocado en un lugar aparte. Este detalle, tan pequeño pero tan significativo, fue la clave para Juan. Un ladrón, en su prisa, no se tomaría el tiempo de doblar el sudario. Simplemente lo habría arrojado. Juan vio la tumba vacía, vio los lienzos, y con su corazón lleno de amor y con el recuerdo de las promesas de su maestro, vio y creyó. Su fe se había encendido no por un milagro visible, sino por la evidencia del amor de Jesús, un amor que era tan cuidadoso y tan ordenado que incluso en la tumba dejó una señal de su victoria. La fe de Juan, en ese instante, no era una mera creencia de que la tumba estaba vacía, sino una profunda convicción de que la profecía se había cumplido. El hijo del trueno que había buscado un reino terrenal, ahora comprendía que el verdadero reino de su maestro no estaba en la tierra, sino en el cielo.
La cruz había sido el camino a la victoria, no el símbolo de la derrota. La tumba vacía no era un símbolo de una pérdida, sino el testamento de un triunfo. Juan recordó las palabras de Jesús, las que había oído tantas veces, pero que solo ahora tenían sentido. El Hijo del Hombre resucitará al tercer día. Con el corazón latiendo de emoción, el discípulo que había reclinado su cabeza sobre el pecho de su maestro, ahora entendía el significado de ese latido, el latido de un amor que había vencido a la muerte. El temor que había dominado el corazón de Juan en el jardín, el miedo que lo había hecho huir, se disolvió en una ola de alegría inmensa. La tristeza de la cruz se vio eclipsada por la euforia de la resurrección. Juan, el que había llorado al pie del madero, ahora sentía una esperanza tan grande que no podía contenerla. El Hijo del Trueno, cuya pasión se había manifestado en la ira, ahora se desbordaba con un amor que no conocía fronteras. La resurrección de Jesús no era solo un evento histórico, sino una transformación personal, una resurrección del corazón de Juan. El apóstol que había sido testigo de la agonía de su maestro, ahora era el primer testigo de su gloria. Su testimonio de la tumba vacía sería la piedra angular de su predicación y de su vida. Pedro y Juan, con sus corazones latiendo con emociones contrastantes, salieron del sepulcro. Pedro, todavía confundido y con la mente luchando por procesar lo que había visto, se marchó de allí asombrado, volviendo a su casa. Juan, por otro lado, se fue con una certeza inquebrantable. La fe que se había encendido en él era una luz que nunca se apagaría. El apóstol del amor, que había sido el primer testigo de la tumba vacía, se convertiría en el que predicaría la resurrección con la mayor vehemencia. La cruz, el símbolo de la agonía de Jesús, ahora era el símbolo de su victoria, una victoria que Juan había visto y en la que había creído. Su fe no estaba en un líder político, sino en un Salvador resucitado. El testimonio de la tumba vacía sería el mensaje central de Juan por el resto de su vida. En sus evangelios y en sus cartas, el apóstol no solo hablaría de la vida y las enseñanzas de Jesús, sino que enfatizaría la importancia de la resurrección. La resurrección no era solo un milagro más, sino el fundamento de la fe cristiana, el motor de la esperanza y la promesa de la vida eterna. Juan, el Hijo del Trueno, se había convertido en un testigo ocular de la victoria de Jesús sobre la muerte, una victoria que él mismo había experimentado en su propio corazón. El apóstol del amor, que había sido transformado por la resurrección, se convertiría en un faro de la fe, un faro que iluminaría la oscuridad de la muerte con la luz de la vida. El viaje de Juan, desde un ambicioso hijo del trueno hasta el primer testigo de la tumba vacía, es un testimonio de la gracia transformadora de Jesús. El que había buscado un lugar de honor, ahora se encontraba en el centro de la historia, como testigo de la victoria final. La tumba vacía no fue el final del camino para Juan, sino el comienzo de una nueva vida, una vida de amor, una vida de fe, una vida de esperanza. El amor de Jesús, que Juan había experimentado en el pecho, ahora se manifestaba en la resurrección, una resurrección que no era solo un evento histórico, sino una transformación personal. El trueno en el corazón de Juan se había convertido en el susurro de la verdad, el susurro del amor. La atmósfera de gozo por la resurrección no disipó de inmediato la incertidumbre entre los discípulos. Antes de las apariciones finales de Jesús, el grupo se encontró en un período de limbo, navegando entre la euforia del milagro y la confusión sobre su próximo paso. Juan, Pedro y otros, impulsados por la familiaridad y la necesidad, regresaron al mar de Galilea, al único oficio que conocían. Esta vuelta al pasado no fue un retroceso en su fe, sino un momento de espera activa, una forma de lidiar con la falta de dirección. Una noche entera lanzaron sus redes sin éxito, una experiencia de fracaso que era un doloroso reflejo de su propia sensación de vacío, sin la guía física de su maestro. La vida de pescador, que una vez fue el único camino, ahora era un recordatorio de que su verdadera misión estaba en otra parte,
una misión que pronto sería reafirmada de una manera milagrosa. Al despuntar el alba, una figura en la orilla les hizo una pregunta. ¿No tienen nada de comer? La respuesta de los discípulos fue un rotundo no, cargado de frustración. El hombre, sin revelar su identidad, les dio una instrucción simple pero extraña. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esta orden resonó profundamente en el corazón de Juan, pues era la misma orden que Jesús les había dado años antes, en su primer llamado. La obediencia fue inmediata y la recompensa fue asombrosa. Las redes se llenaron con tantos peces que apenas podían con el peso. Este milagro no solo proveyó para sus estómagos, sino que también iluminó sus almas, llenando sus mentes con la creciente certeza de que el hombre en la orilla no era un extraño, sino el Señor resucitado. Fue en ese momento de asombro que la intuición de Juan, alimentada por su íntima relación con Jesús, se encendió. Si Pedro era el hombre de la acción y la fe visible, Juan era el hombre de la revelación interna. Con su corazón latiendo con una certeza que superaba la duda, Juan se volvió a Pedro y le dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Es el Señor». Este reconocimiento no fue una deducción lógica, sino un acto de amor y de fe pura. La profunda conexión de Juan con su maestro le permitió ver más allá de la distancia y la apariencia y reconocer a Jesús en su forma resucitada. El Hijo del Trueno se había convertido en el apóstol de la intuición, un apóstol cuya fe se basaba en el amor y en la cercanía al corazón de su maestro, una cercanía que le permitió ver la gloria de la resurrección antes que nadie. Ante la revelación de Juan, la reacción de Pedro fue inmediata e impetuosa. Cubriéndose con su túnica, se arrojó al agua sin pensarlo, y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla para encontrarse con Jesús. Esta acción de Pedro, aunque impulsiva, era una manifestación de su arrepentimiento y de su profundo amor. El hombre que lo había negado 3 veces ahora se apresuraba a encontrarse con su maestro resucitado. Mientras tanto, Juan y los demás, con sus redes milagrosamente cargadas con 153 grandes peces, remaban hacia la orilla. La escena en la barca es un reflejo de los 2 temperamentos. Pedro, el hombre de la acción impetuosa, y Juan, el hombre de la contemplación y la obediencia, ambos unidos por un mismo amor y con el mismo propósito. En la orilla, Jesús había preparado un desayuno de pescado y pan. Este acto de servicio no fue un simple gesto, sino un momento de profunda sanación y restauración. Sentados alrededor del fuego, los discípulos que habían pasado de la desesperación a la esperanza, compartieron una comida íntima con su maestro. Jesús, con una dulzura y paciencia infinitas, no les reprochó su huida ni su falta de fe. En cambio, les ofreció una comida de perdón y de reconciliación. Fue en este ambiente de gracia y de amor que la comisión final de Jesús, la que los transformaría de pescadores de peces en pastores de hombres, comenzó a tomar forma. El desayuno en la orilla fue el preludio de una nueva vida, una vida de servicio, una vida de fe, una vida de amor, una vida de pastorado. Fue en este desayuno que Jesús, con una ternura inigualable, se dirigió a Pedro y le preguntó 3 veces: ¿Me amas? Cada pregunta era un eco de las 3 veces que Pedro lo había negado, y cada sí de Pedro era un acto de restauración. Juan, que había sido testigo de la negación de Pedro, ahora era testigo de su restauración. El mandato de Jesús a Pedro, «Pastorea mis corderos», no era un simple encargo, sino una invitación a un nuevo rol, un rol de pastor, un rol de líder. Juan, el que había sido el más cercano a Jesús, ahora era testigo del encargo de su amigo, un encargo que lo llevaría a convertirse en el líder de la iglesia primitiva, un líder que predicaría el amor, el perdón y la gracia. Aunque la conversación de Jesús fue directamente con Pedro, el encargo de pastorear no se limitaba solo a él. Juan, el hijo del trueno, que había sido un testigo silencioso de la cena, la cruz y la resurrección, ahora se convertía en un testigo de una nueva era.
La era del pastorado. Su papel no sería el de un líder visible y ruidoso como Pedro, sino el de un pastor silencioso y reflexivo, un pastor que alimentaría a la iglesia con las palabras de vida eterna que había oído de su maestro. Juan, el que había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús, se convertiría en un pastor que cuidaría de la iglesia con un amor que no conocía fronteras, un amor que se manifestaría en la gracia, el perdón y la vida eterna. Tras la conversación con Pedro, Jesús se dirigió a Juan, quien lo seguía en silencio. Pedro, siempre curioso, preguntó: «Señor, ¿qué de este?». La respuesta de Jesús fue enigmática: «Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Esta frase no fue una profecía de inmortalidad, como algunos erróneamente interpretaron, sino una reafirmación de que el destino de Juan era único. Su papel no sería el de un mártir como el de Pedro, sino el de un testigo de la resurrección, de la vida, del amor, de la verdad y de la revelación final. La profecía de Jesús no era un privilegio, sino una responsabilidad que lo llevaría a convertirse en el autor del libro de Apocalipsis, que revelaría la victoria final de Cristo sobre el mal, un libro de esperanza y de promesa eterna. El encuentro en la orilla del mar de Galilea fue el punto de inflexión en la vida de Juan. El pescador de peces se había convertido en un pastor de almas. El hombre que había buscado un lugar de honor ahora era un hombre que servía a la iglesia, que amaba a la iglesia, que cuidaba de la iglesia. El trueno en su corazón se había convertido en el susurro del amor, el susurro de la verdad, el susurro de la gracia. La vida de Juan, el que había sido transformado por la resurrección, se convertiría en un faro de la fe. Un faro que iluminaría la oscuridad de la muerte con la luz de la vida eterna. La historia de Juan en la orilla es un recordatorio de que el amor de Jesús es capaz de transformar los corazones más duros y los temperamentos más volátiles. El legado de Juan, el hijo del trueno, es el legado del amor, un amor que no conoce fronteras, que se manifiesta en la gracia, el perdón y la vida eterna. El que había sido el primer testigo de la tumba vacía, ahora era el pastor de la iglesia, el que cuidaría de los corderos de Jesús con una paciencia infinita. El Evangelio y las cartas que escribiría años más tarde estarían saturadas de este profundo entendimiento. Su vida y ministerio serían un testimonio de la gracia transformadora de Jesús. Una gracia que lo había convertido de un ambicioso pescador en un humilde pastor. El trueno en su corazón se había convertido en el susurro de la verdad, el susurro del amor, un susurro que resonaría en la historia de la Iglesia para siempre. Los últimos años de Juan fueron de una soledad y un propósito que nadie más experimentó. Tras haber presenciado la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, se convirtió en el último de los apóstoles originales. Su ministerio se centró en la ciudad de Éfeso, cuidando de las iglesias de Asia Menor como un padre espiritual, hasta que la creciente persecución del Imperio Romano, bajo el emperador Domiciano, lo exilió a la isla de Patmos. Aislado de sus hermanos en la fe, Juan no se rindió a la desesperación. En este lugar de desolación, su amor por su maestro no se debilitó, sino que se purificó, y su espíritu se abrió a una visión que cambiaría para siempre el curso de la historia. El hijo del trueno que había buscado poder terrenal se había convertido en un faro de esperanza en la oscuridad. Fue en Patmos, un día domingo, el día del Señor, que Juan fue en el Espíritu. Lo que vio fue una revelación de Cristo en toda su gloria y majestad, una visión que superaba cualquier otra. Escuchó una voz poderosa, como el sonido de una trompeta, que le ordenaba escribir. Al volverse, vio a alguien que se parecía al Hijo del Hombre, rodeado por 7 candeleros de oro, que representaban a las 7 iglesias. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, sus ojos como una llama de fuego y sus pies como bronce refulgente. De su boca salía una afilada espada de doble filo. Era el mismo Jesús,
pero ahora en su forma resucitada y glorificada, un recordatorio de que aquel a quien había amado y servido ahora era el Rey del universo. Ante esta visión abrumadora, Juan cayó a los pies de Cristo como muerto. Sin embargo, en un acto de amor y ternura, Jesús puso su mano derecha sobre él y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Con estas palabras Jesús no solo le dio la bienvenida a Juan, sino que también le dio un mensaje de esperanza para la iglesia perseguida. El que había sufrido, ahora había conquistado. El que había sido crucificado, ahora gobernaba el cielo y la tierra. El corazón de Juan, que se había llenado de tristeza en el Calvario, ahora se llenaba de una esperanza inquebrantable en la victoria final de su Maestro. El propósito de esta visión no era solo una revelación de la gloria de Cristo, sino una comisión divina. Jesús le ordenó a Juan: «Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Con esta instrucción, Juan, el que había sido el testigo ocular de la vida de Jesús, se convirtió en el mensajero del futuro. Su papel no era solo el de un apóstol que predicaba el Evangelio, sino el de un profeta que revelaría los misterios de la historia. El que había reclinado su cabeza sobre el pecho de su maestro, ahora recibía la revelación más íntima y poderosa, una revelación que le permitiría ver el final de la historia, la victoria final de su Señor y la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. La primera parte de la revelación de Juan consistió en cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Jesús, a través de Juan, se dirigió a cada congregación, alabando su fidelidad, reprendiendo su pecado y llamándolas al arrepentimiento. A la iglesia de Éfeso, la iglesia donde Juan había pastoreado, le dijo: «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor». Con estas cartas, Juan se convirtió en el pastor de pastores, el que llevó el mensaje de Cristo a su rebaño. La revelación de Jesús no era un mensaje abstracto, sino un mensaje personal y relevante para la vida de cada comunidad. El hijo del trueno, que había sido impulsivo, ahora se había convertido en un canal de la voz de Cristo, un canal de amor, un canal de verdad, un canal de gracia. Tras las cartas a las 7 iglesias, la revelación se abrió a visiones celestiales. Juan fue llevado al trono de Dios, donde vio un trono majestuoso, un arco iris de esmeralda y 24 ancianos con coronas de oro. Vio a las 4 criaturas vivientes, llenas de ojos, que adoraban día y noche al que está sentado en el trono. Esta visión no fue un simple espectáculo, sino una revelación de la majestad de Dios, una revelación que trajo consuelo a la iglesia perseguida. Juan, el que había sido testigo de la humildad de Jesús en la cruz, ahora era testigo de la gloria de Dios en el cielo. Una gloria que lo llenó de un asombro que no conocía fronteras. En esta visión celestial, Juan también vio un libro sellado con 7 sellos, y un ángel proclamó con voz fuerte: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno. La desesperación de Juan fue tan grande que se puso a llorar. Pero uno de los ancianos lo consoló diciéndole: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Juan vio al cordero, que parecía haber sido inmolado, de pie en el centro del trono, y tomó el libro. Este acto unió la cruz con el trono, la humillación con la victoria. Juan, el que había llorado al pie del madero, ahora lloraba de alegría. La revelación continuó con visiones de juicio y de victoria, de las que Juan, el antiguo hijo del trueno, se convirtió en el profeta. Describió el juicio de Dios a través de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Vio la batalla cósmica entre la mujer y el dragón, entre el bien y el mal. La revelación de Juan no fue un mensaje de desesperación, sino un mensaje de esperanza, un mensaje de que Dios, a pesar del mal, tiene el control.
La ira de Juan, que una vez se manifestó en el deseo de castigar a los samaritanos, ahora se había purificado en el fuego de la revelación, un fuego que proclamaba la victoria final del bien sobre el mal. La revelación de Juan culminó con la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad santa que descendía del cielo. La ciudad no necesitaba sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba. En ella no había más llanto, ni muerte, ni dolor, porque Dios había secado toda lágrima. Juan, el que había vivido en un mundo de opresión y persecución, ahora era testigo de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz reinarían para siempre. La visión de la Nueva Jerusalén fue la esperanza que sostuvo a Juan y a la Iglesia en los años de persecución. Era el recordatorio de que el dolor y el sufrimiento de este mundo son temporales y que la gloria que vendrá será eterna. Al final de la revelación, Juan deja un mensaje final de esperanza y de promesa. Escribe: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con estas palabras, Juan, el último apóstol, dejó a la Iglesia un mensaje de fe, un mensaje de que la historia no ha terminado, sino que su Maestro regresará. El Hijo del Trueno, que había sido transformado por el amor de Jesús, ahora se convertía en el apóstol de la esperanza, el que predicaría la victoria final de Cristo sobre el mal. El trueno en el corazón de Juan se había convertido en el susurro de la verdad, el susurro del amor, el susurro de la gracia, un susurro que resonaría en la historia de la Iglesia para siempre.